Hola a todos. Gracias por ver este video. Subo contenido nuevo cada día y me esfuerzo para que las historias les lleguen al corazón. Si te gusta, suscríbete y dale like. Eso me ayuda mucho. Gracias por tu apoyo. Vamos a empezar. Parte 1. El peso de lo no dicho. La puerta se cerró con un leve estruendo, y en el instante en que Carmen cruzó el umbral de su casa, un escalofrío recorrió su espalda. Todo estaba en silencio. El reloj de la pared marcaba la misma hora de siempre, pero algo en el aire parecía distinto. El apartamento, que solía estar lleno de risas y discusiones suaves, ahora solo exhalaba la quietud de la espera. Carmen se quitó el abrigo, y al dar el primer paso hacia la sala, se detuvo de golpe. El televisor, encendido por alguna razón que no alcanzaba a comprender, reflejaba su rostro en una pantalla pequeña. Era ella, en un café, en una grabación que no recordaba. Su corazón se aceleró. En la imagen, un hombre, alguien que no reconocía del todo, la besaba en la mejilla, con una suavidad desconcertante. Un escalofrío recorrió su cuerpo. De repente, escuchó un ruido detrás de ella. Se giró, y ahí estaba Raúl, su marido, de pie en el umbral de la cocina. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus ojos, esos ojos, brillaban con una intensidad que nunca antes había visto. «No me digas que no lo sabías», dijo Raúl, su voz fría, pero con una suavidad cortante. Carmen intentó hablar, pero el nudo en su garganta no la dejaba. Él ya había visto el video. Ya sabía. El peso de la mentira que había estado construyendo con tanto cuidado la aplastaba ahora con la fuerza de un tren. «Lo vi todo». «¿Por qué?», repitió Raúl, sin acercarse. La distancia entre ellos se hacía más grande con cada palabra no dicha. Carmen tragó saliva. Sus manos temblaban. Joe no encontró palabras para seguir. No podía decirle la verdad, ni siquiera a sí misma. Raúl se dio media vuelta, pero antes de salir, la miró por última vez. Una mirada que le heló el alma. «No quiero saber más, y tampoco quiero que me busques». La puerta se cerró con un sonido sordo. Carmen se quedó allí, en medio de la sala vacía. El televisor seguía mostrando aquella imagen, como un eco de lo irremediable. El amor, la culpa, la traición. Todo estaba allí, flotando en el aire, mientras su vida comenzaba a desmoronarse. Parte 2. La sombra de la verdad. Carmen permaneció de pie frente al televisor apagado, incapaz de mover un solo músculo. El peso de la escena que había vivido se arrastraba por su mente, y las imágenes del beso, las palabras de Raúl, todo se mezclaba en un torbellino que no podía procesar. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué había hecho que no pudiera volver atrás? Las horas pasaron lentamente. Raúl no volvió esa noche. Carmen intentó llamar, pero la llamada nunca fue contestada. El móvil vibraba en sus manos, pero cada mensaje de su parte solo profundizaba el abismo que se estaba abriendo entre ellos. «No quiero hablar más. Estoy cansado, Carmen». Esas palabras resonaban en su cabeza con un eco doloroso. De madrugada Carmen caminó hacia la cocina. Un café. Tal vez eso le ayudaría a despejar la niebla en su mente. El aroma de la cafetera, tan familiar, le trajo una extraña sensación de consuelo, pero también de desolación. Por primera vez en mucho tiempo, su casa no se sentía como un hogar. Las paredes, que siempre fueron su refugio, ahora la observaban con indiferencia. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Marcos, el hombre con el que había cometido el error. «Te echo de menos. Estaré cerca. ¿Quieres vernos?» Carmen lo leyó varias veces. Su mente dividida. El deseo, esa chispa que había encendido lo irremediable, todavía ardía en su interior. Pero el peso de lo que había hecho con Raúl la aplastaba. Su cuerpo sentía la necesidad de escapar, de seguir huyendo, pero su corazón no podía dejar de pensar en las palabras de su esposo. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué había permitido que el vacío entre ella y Raúl la llevara tan lejos? Carmen cerró los ojos, buscando respuestas en las sombras que se alargaban en el pasillo. Finalmente, con un suspiro, escribió a Marcos: «No puedo más. No quiero verte». Con esas palabras, intentó poner fin a lo que había comenzado, pero algo en su interior sabía que el daño ya estaba hecho. Había roto algo que quizás no podía reparar. Carmen colapsó en una silla, su rostro escondido entre las manos,
La culpa la estaba devorando, y lo peor era que no sabía si había algún modo de volver a encontrar la paz. La incertidumbre se cernía sobre ella, como una nube oscura. Lo que había hecho ya no se podía borrar, pero el peso de esa verdad seguía esperando a que enfrentara sus consecuencias. Parte 3. El peso del silencio. El sol se alzaba tímidamente por la ventana de la cocina cuando Carmen vio, por fin, a Raúl entrar en la casa. Era tarde, casi mediodía, pero el hombre que una vez conoció parecía una sombra de sí mismo. Caminaba lento, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera cargando algo mucho más pesado que su maletín. Carmen no sabía si se sentía aliviada de verlo o aterrada por lo que vendría después. Él no la miró. Simplemente dejó sus cosas en el pasillo y se dirigió hacia la sala. Carmen intentó hablar, pero el nudo en su garganta la ahogaba. Raúl, murmuró, pero él levantó la mano, pidiendo silencio. La tensión flotaba en el aire, como una niebla espesa, que no se despejaba. Ya lo sé, Carmen, dijo finalmente Raúl, su voz vacía, como si todas las emociones se hubieran drenado de él. Lo sé todo, y no sé qué hacer con eso. Sus palabras eran un susurro, pero cada una de ellas golpeaba el corazón de Carmen con la fuerza de un martillo. Raúl se dejó caer en el sofá, su cuerpo encorvado, agotado de algo que no podía explicarse. Carmen lo observaba, sin atreverse a acercarse. Cada centímetro que la separaba de él parecía una milla. El hombre al que había amado tanto ahora era una figura ajena, distante, perdida en su propio dolor. Y ella, la mujer que había destruido todo, seguía ahí, paralizada por la culpa. El silencio entre ellos se hizo insoportable. Carmen sintió una presión creciente en su pecho, como si todo el aire estuviera siendo succionado fuera de la habitación. No podía seguir ahí sin decir algo, sin exponer lo que sentía, aunque temiera que las palabras ya no pudieran salvar nada. Raúl, yo fui un idiota, dijo finalmente, su voz quebrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero intentó controlarlas. Lo siento, me equivoqué, te fallé de la peor manera. Meravé. O no saliendo. Raúl la miró entonces, pero sus ojos estaban vacíos. No había rabia, no había odio, solo un vacío profundo, como si él ya hubiera aceptado lo que pasaba, como si todo lo que habían sido ya no importara. La respuesta que Carmen esperaba nunca llegó. Él se limitó a levantar la mano, como si intentara detenerla antes de que hablara más. No quiero más explicaciones, Carmen. No sé si esto tiene arreglo. No sé si podemos seguir. Esas palabras hicieron que Carmen sintiera un escalofrío, recorrer su espalda. El futuro, que antes parecía tan claro, ahora era incierto. Raúl había hablado con frialdad, sin rencor, pero con una dureza que era incluso más devastadora. No podía soportar el hecho de que ya no había vuelta atrás. Con un suspiro, Raúl se levantó del sofá y se dirigió hacia la puerta. Voy a salir a caminar, dijo sin mirarla. Necesito pensar. Estaré fuera todo el día. Carmen no dijo nada. Solo se quedó allí, observando cómo él salía, dejando atrás una casa que ya no era su hogar. El silencio volvió a llenar la habitación, pero ahora era un vacío mucho más profundo. Carmen sabía que algo dentro de ella se había roto irremediablemente, y no podía encontrar la forma de pegar los pedazos. El futuro de su matrimonio, de su vida, de todo lo que conocía, se desmoronaba ante sus ojos, y no sabía si quedaba algo que valiera la pena salvar. Parte 4. La búsqueda de respuestas. El sonido de las llaves cayendo sobre la mesa fue lo primero que Carmen escuchó al regresar a casa aquella tarde. Estaba agotada, mental y físicamente, y cuando vio a Raúl de pie junto a la ventana, su mirada fija en el horizonte, algo en su interior tembló. No había rabia, no había reproches, solo una calma tan profunda que resultaba aterradora. ¿Te sientes mejor?, preguntó Carmen, casi sin saber qué decir. La pregunta salió de sus labios sin pensar, como un intento de salvar algo, de aferrarse a una rutina que ya no existía. Raúl se giró lentamente, como si hubiera estado esperando una respuesta que no pudiera dar. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora parecían de un gris apagado. Carmen no lo había visto tan distante en años. Ese silencio entre ellos se alargó más de lo que podía soportar. No sé lo que siento, respondió, con voz vacía, como si él mismo estuviera intentando entender sus propios pensamientos. Carmen se acercó,
pero se detuvo antes de cruzar la distancia que los separaba. En su mente, cada paso hacia él se sentía como un avance en territorio desconocido, un lugar donde ya no había reglas. Raúl, por favor, necesitamos hablar. Sus palabras fueron más suplicantes de lo que quería que fueran. Intentaba que su voz sonara firme, pero la verdad era que estaba asustada de perderlo para siempre. Él asintió, pero no habló. Carmen sabía que era inútil intentar excusarse por lo que había hecho. Sabía que las palabras ya no podían borrar lo sucedido. Había entregado su amor a otro, sin pensar, sin medir las consecuencias. Y ahora, frente a ella, estaba el hombre que había amado durante tanto tiempo, pero parecía tan lejano que Carmen se preguntó si alguna vez había estado realmente cerca. Te fallé, dijo ella, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Lo sé, pero no sé cómo arreglarlo. No sé si podemos arreglarlo. Raúl la miró con una expresión que Carmen no pudo leer. No era enojo, ni tristeza. Era una mezcla de resignación y algo más, como si estuviera esperando que todo se desmoronara por completo, como si ya no quedara esperanza, pero aún así, estuviera dispuesto a escuchar lo que ella tenía que decir. Carmen, dijo él, su voz más suave de lo que esperaba. Yo también te fallé. No te lo dije antes, pero he estado perdiéndome también, y no lo noté hasta que ya era demasiado tarde. Sus palabras fueron como una descarga eléctrica, pero en lugar de iluminar el camino, lo oscurecieron aún más. Carmen no entendía. ¿Cómo podía él, que siempre había sido tan firme, estar diciendo que se había perdido? No te estoy culpando, continuó Raúl, con una leve sacudida en los hombros, como si esa verdad fuera demasiado pesada para cargarla solo. Pero no sé si tengo la fuerza para perdonarme a mí mismo, menos para perdonarte a ti. El aire en la habitación se hizo denso. Carmen lo miraba fijamente, tratando de captar el sentido de sus palabras. Raúl se estaba abriendo, pero no había ninguna promesa de que eso significara una oportunidad para ellos. El amor que había existido entre ellos, ahora parecía una sombra que desaparecía lentamente. Raúl, susurró ella, finalmente acercándose. El dolor en su voz era palpable. Lo siento tanto. Él la miró por un largo momento, sus ojos llenos de algo que Carmen no podía identificar. Luego, sin decir una palabra más, salió por la puerta. Se fue de nuevo, pero esta vez no hubo promesas de regresar, ni una palabra de consuelo. Solo su figura alejándose en el atardecer, como si él mismo estuviera buscando algo que ni él sabía qué era. Carmen se quedó allí, mirando la puerta cerrarse tras él, sin rencor, sin risa, solo la sensación de un futuro que se desvanecía rápidamente. Las palabras ya no servían, y las respuestas que ambos necesitaban seguirían estando fuera de su alcance. Parte 5. El silencio entre nosotros. Los días pasaron, y con ellos, el espacio entre Carmen y Raúl se fue ampliando aún más. Era como si sus cuerpos estuvieran en la misma casa, pero sus almas se habían separado definitivamente. El ambiente se volvió cada vez más tenso y vacío, como si cada rincón estuviera impregnado con la ausencia de lo que alguna vez fueron. Carmen, atrapada en la rutina, comenzaba a sentir el peso de la soledad a cada paso que daba. Esa mañana, al despertar, se encontró con su reflejo en el espejo del baño. Ya no reconocía bien a la mujer que la miraba desde allí. El cansancio había marcado su rostro, y sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora reflejaban la confusión de alguien que había cometido un error irreversible. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había dejado que todo lo que construyeron juntos se desmoronara por un impulso, por algo tan fugaz y destructivo? Raúl se había ido esa mañana, como siempre, antes de que ella se despertara. En lugar de una despedida, solo quedaba el eco de los pasos, que ya no resonaban en la casa. Carmen trataba de no pensar en la conversación que tuvieron el día anterior, pero su mente no dejaba de volver a ese momento en el que él le confesó que también se había perdido. Eso la desgarraba, porque no estaba segura de si aquello era una señal de que todavía había algo por salvar, o si era solo una triste constatación de que ambos ya estaban rotos. Una tarde, mientras Carmen estaba sentada en la cocina, sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de su teléfono. Era un mensaje de Raúl. Ella dudó antes de abrirlo, su corazón latiendo con fuerza. He estado pensando mucho, Carmen. No sé qué hacer, pero quiero hablar contigo. Lo que está pasando entre nosotros no puede seguir así. ¿Te parece bien si nos vemos esta noche?
El mensaje la dejó paralizada. Realmente quería esto. Quería enfrentarse a la verdad que ambos llevaban evitando tanto tiempo. Había algo inquietante en esas palabras, como si Raúl estuviera a punto de decirle algo definitivo, algo que ya no pudieran retroceder. Al caer la noche, Carmen llegó al lugar donde había acordado encontrarse con él. La pequeña cafetería del centro de la ciudad estaba casi vacía, y la luz suave que se filtraba por las ventanas daba a todo un aire melancólico. Raúl ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Su rostro, como siempre, parecía calmado, pero en sus ojos había algo diferente, un vacío que Carmen no podía ignorar. «Hola», dijo él, al verla llegar, pero su voz sonaba más distante que nunca. Carmen se sentó, sintiendo la familiaridad de la situación, pero al mismo tiempo, todo parecía extraño, fuera de lugar. No era como antes, cuando se reían de cualquier cosa y compartían miradas cómplices. Ahora, el aire entre ellos era denso, y cada palabra que salía de sus bocas parecía un esfuerzo. «Raúl, ¿qué pasa?», preguntó ella, rompiendo el silencio. «¿Por qué me pediste que viniera?». Él la miró fijamente. Respiró hondo, y por un momento, Carmen pensó que iba a decir algo que cambiaría todo, pero en lugar de eso, sus palabras fueron frías, como si estuviera hablando de algo que ya no le pertenecía. «He estado pensando en lo que dijimos, pero no sé si hay algo que podamos hacer para arreglar esto». Carmen sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía permitir que él viera la fragilidad que sentía por dentro. No quería parecer débil. No quería que él viera lo vulnerable que estaba. «¿Entonces es el final?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Raúl no dijo nada de inmediato. Su mirada se perdió en el café frente a él, como si todo lo que estuvieran viviendo fuera un sueño del que ambos intentaban despertar. «No sé si es el final», dijo, finalmente, «pero no puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. No puedo seguir esperándote mientras tú estás allá afuera, buscando algo que ni yo entiendo». El dolor en sus palabras fue lo que más la hirió. No era solo que él la había atrapado en su mentira, era que también se sentía abandonado, perdido. Carmen sabía que en su intento por buscar algo fuera de su matrimonio, había dejado a Raúl también buscando, pero algo dentro de él ya se había roto. Esa noche, después de esas palabras, Carmen volvió a su casa, sintiendo un peso en el pecho que no podía aliviar. Cada conversación, cada intento de acercarse, parecía más una despedida silenciosa. El amor, que alguna vez fue tan evidente, ahora era solo un eco distante de lo que ambos habían sido. Ella ya no sabía si quería arreglarlo o si simplemente temía enfrentar lo irreversible. La sensación de estar atrapada entre lo que había sido y lo que podría haber sido la acompañó hasta que se apagaron las luces en la casa vacía. Parte 6. El último adiós. La mañana siguiente, Carmen se despertó con una sensación extraña, como si el aire estuviera más pesado de lo normal. La casa seguía en silencio, el mismo silencio que había estado marcando su vida durante las últimas semanas. Había algo en ese vacío que ya no podía ignorar. Sabía que tenía que tomar una decisión, que las palabras ya no eran suficientes, que lo que quedaba entre ellos ya no se podía resolver con más promesas rotas. Raúl ya no estaba en casa. Había salido temprano, como siempre, sin despedirse. El mensaje que ella había recibido la noche anterior seguía en su mente. «No sé si hay algo que podamos hacer para arreglar esto», pero algo en su tono, en esa ausencia de certidumbre, le decía que ambos ya se habían perdido. Acelte.com. Esa tarde, mientras Carmen ordenaba las cosas en el salón, sus ojos cayeron sobre la caja de fotos que había estado guardando en un rincón del armario. La caja contenía recuerdos de aquellos días felices, de las primeras citas, de los abrazos que nunca se daban por sentados. Abrió la caja, y al hacerlo, una avalancha de recuerdos la invadió. Cada imagen, cada momento, parecía más distante que nunca, como si esas sonrisas que compartieron un día fueran de dos personas que ya no existían. En ese instante, Carmen tomó una decisión. No podía seguir con esta incertidumbre, con esta constante sensación de estar esperando algo que nunca llegaría. Debía hablar con Raúl, pero esta vez no para pedirle perdón, sino para decirle lo que realmente sentía, para liberarse, para que ambos pudieran continuar con sus vidas. No había más espacio para las promesas vacías. El amor,
Al menos como lo conocían, ya se había ido. Por la tarde se encontró con él en el parque donde solían pasear juntos, cuando todo aún era sencillo y lleno de esperanza. Raúl estaba allí, como siempre, sentado en una banca, mirando al frente. No hubo necesidad de palabras iniciales. Ambos sabían lo que venía. Carmen se sentó a su lado, pero esta vez no había una mirada vacía entre ellos, sino una que estaba llena de comprensión, aunque también de tristeza. Raúl, dijo ella, su voz firme, pero suave. He estado pensando mucho, y sé que ya no hay vuelta atrás. Él la miró, sus ojos cansados pero atentos. Su rostro, que había sido impenetrable en los últimos días, ahora parecía estar esperando este momento. Yo también lo he pensado, respondió él, su voz cargada de una nostalgia que ambos compartían, y creo que ya no podemos seguir fingiendo que todo está bien. Carmen respiró profundamente antes de continuar. No era fácil decirlo, pero tenía que hacerlo. No te estoy pidiendo perdón, Raúl, ni tú a mí. Solo quiero que sepas que, por mucho que lo haya intentado, no puedo seguir viviendo con este peso. He sido egoísta, me olvidé de lo que realmente importaba, y ahora lo único que quiero es que ambos seamos felices, aunque no sea juntos. Raúl la miró en silencio por un largo momento. Luego, de manera casi imperceptible, asintió. Tienes razón. Yo también me olvidé de lo que realmente importa. Carmen sintió una punzada en el pecho, pero a la vez, algo dentro de ella se relajó. Esta conversación, este reconocimiento de que ambos habían perdido el rumbo, les daba el cierre que necesitaban. Cuando se levantaron, Raúl la abrazó por un breve momento. No era el abrazo de un final trágico, sino uno lleno de gratitud, como si finalmente entendieran que ya no se necesitaban de la misma manera, pero que siempre serían parte del otro. Se separaron lentamente, como si fuera la última vez que sus manos se rozaran, y se miraron por un instante, como si tratara de decirse algo que no podía ser dicho en palabras. Que encuentres lo que buscas, Carmen. Yo también lo haré, dijo Raúl, y con esas palabras se dio la vuelta y se alejó. Carmen se quedó allí, observándolo alejarse. No sintió tristeza, ni enojo, ni rencor, solo una sensación profunda de paz, de algo que finalmente había terminado, pero que de alguna manera había sido necesario para que ambos pudieran seguir adelante. Mientras se alejaba, con el sol poniéndose en el horizonte, Carmen comprendió algo que no había visto antes. A veces, el amor no se trata de permanecer juntos a toda costa. A veces, el amor se trata de dejar ir, de reconocer que lo mejor para ambos es caminar por separado, pero con el respeto y la gratitud de haber compartido algo significativo. La historia entre ellos había terminado, pero Carmen sabía que su vida no se detenía allí. Había aprendido una lección sobre el amor, el arrepentimiento y la importancia de la sinceridad. En ese parque, mientras el último rayo de sol se desvanecía, ella se permitió por primera vez en mucho tiempo sonreír. Fin de la historia.